Hola, soy Julio Antonio Sotovela y en esta oportunidad quiero compartir contigo este podcast sobre ciencia y tecnología aplicada en la visita domiciliaria. Para empezar, vamos a abordar el tema de ciencia y tecnología. Aunque se la suele confundir o al menos tratar por igual, el objetivo de las ciencias y de las tecnologías no es el mismo. Y eso hace que la verdadera ciencia, más resistente a indiferencias de poderes externos de lo que pueda parecer. Buena parte de los ataques a las ciencias, en realidad, lo que están rechazando en alguna determinada tecnología, incluso o decisiones que no son técnicas sino políticas y económicas. Por eso, quizás convenga primero separar con claridad conceptos y campos de actuación para delimitar las responsabilidades. La ciencia y las tecnologías se diferencian en su objetivo final, que es clara y contundente diferente. Las ciencias buscan comprender el universo y su funcionamiento, dilucidar las reglas, los procedimientos y sistemas que hacen que el cosmos exista tal y como es. Son descriptivas en el sentido de que contemplan los fenómenos existentes e intentan explicar los mecanismos. Todas sus intervenciones son experimentos, tienen por objeto ayudar al entendimiento. Y por lo tanto, en condiciones ideales, las modificaciones que se introducen en el funcionamiento natural están reguladas o son mínimas. El resultado final de las ciencias son las teorías que explican qué hay ahí afuera y de qué manera funciona. Las tecnologías, sin embargo, no describen el mundo, sino que lo modifican para irlo adaptando a las necesidades humanas. Su objetivo no es entender el universo, el conocimiento, sino moldearlo para hacerlo mejor para nosotros. El conocimiento que buscan y emplean tiene como objetivo su aplicación en este empeño, no el conocimiento mismo. Las tecnologías guían siempre para algo, es decir, crear vías de comunicación u otras obras públicas, curar enfermedades, extraer minerales, fabricar objetos, en fin, la finalidad es utilitaria y la razón de su existencia es en última instancia mejorar la existencia de la humanidad. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a hablar sobre la ciencia y tecnología aplicada en la visita domiciliaria. Y para empezar, vamos a hablar sobre el concepto y la dimensión histórica de la visita domiciliaria. La visita domiciliaria es una variante de la entrevista que permite al profesional contemplar la valoración del caso social utilizando la información en el contexto natural del usuario o en el lugar residencial habitual. La información recogida utilizada en esta técnica permite verificar la situación real del caso, ya que los datos facilitados en las entrevistas del despacho, en la sala de un hospital, en una empresa, puede diferir de los recogidos en el domicilio. Vamos a ver la dimensión histórica de la visita domiciliaria. En 1869 y con la fundación en Londres de la COS, el trabajo de los barrios pobres se operativizó a partir de la tarea desarrollada por los visitadores voluntarios, según Tonon 2005, tarea que no siempre fue satisfactoria. Al iniciarse el siglo XX y a partir del trabajo desarrollado por Mary Richmond, considerada la primera trabajadora social profesional, la visita domiciliaria se constituyó como técnica específica de la profesión. Mary Richmond habla de las visitadoras amigables y expresaba que, al realizar la entrevista en el domicilio, el profesional podía conocer la información que le aportaba el ambiente en el cual la persona desarrollaba su vida cotidiana, además de evitar la actitud defensiva del usuario manifestada en el entorno de forma
de un despacho profesional o una sala de un hospital. Desde el trabajo desarrollado por Mary Richmond, trabajadores sociales comenzaron a utilizar la visita domiciliaria como técnica de actuación en su trabajo cotidiano y con distintos objetivos: la investigación, el asesoramiento, el seguimiento de casos, entre otros. No obstante, la última década, tanto en el contexto europeo como en el latinoamericano, se ha observado una disminución en el número de visitas domiciliarias que realizan los profesionales del trabajo social, cuestión que puede atribuirse a distintos factores. Entre estos factores, algunos autores señalan, como Gonzalo Calvo, 2003, y Tonon, 2005, el excesivo volumen de demanda al atender, la burocratización del trabajo, la falta de contratación de trabajadores sociales para atender las necesidades en los servicios de salud, en empresas, en instituciones, la peligrosidad de ciertas zonas que impide el acceso y falta de cobertura y falta de donación presupuestaria para sufragar los desplazamientos. Para el trabajo social, la visita domiciliaria se constituye en una parte identitaria en su saber, en su hacer, en el escenario de las ciencias sociales, principalmente por estar ligada a sus orígenes históricos. Pero en el momento de introducir la reflexión respecto a sus definiciones, aparece un confuso uso sinónimo que distorsionan el análisis, como por ejemplo el uso de conceptos como atención domiciliaria, ayuda domiciliaria, asistencia domiciliaria, entre otros, como lo indica González Calvo, 2003. Ello refleja la evolución conceptual que la visita domiciliaria ha tenido a lo largo del tiempo, desde una mirada voluntarista hacia una mayor profesionalización. A continuación, vamos a hablar sobre conceptos de la visita domiciliaria. Según Enger Egg, de 1995, dice que es aquella visita que realiza el trabajador social a un hogar tratando de tomar contacto directo con la persona y su familia en el lugar donde vive, con fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoramiento. González Calvo, 2003, indica que la visita domiciliaria es el acto profesional que se compone de varias técnicas: la entrevista, con sus recursos específicos, subtécnicas y habilidades, y la observación en sus distintas formas: participante, estructurada, no estructurada, focal, entre otras. Según Tonon, 2005, la visita domiciliaria es la técnica de actuación del trabajo social que presenta la particularidad de incluir otras dos técnicas: la observación y la entrevista, que facilitan la interacción dialógica teniendo lugar en el ambiente en el cual la persona desarrolla su vida cotidiana, que se basa en un proceso comunicacional verbal y no verbal y se caracteriza por un objetivo definido: investigación, asesoramiento, seguimiento y cierre de la actuación profesional, revistiendo un valor estratégico en el proceso de la actuación profesional. Vamos a hablar ahora de objetivos y características de la visita domiciliaria. La visita a domicilio requiere de ciertas habilidades sociales y de comunicación, es decir, que necesitamos tener una mirada analítica, una escucha activa, preguntas precisas, habilidad de controlar situaciones imprevistas y capacidad de relación, entre otras. El hecho de que se produzca en el ambiente del usuario evita actitudes defensivas, pero conlleva algunas contrapartidas. Puede provocar que el trabajador social pueda experimentar sensaciones y emociones que debe de identificar y controlar, que no son experimentados con mayor intensidad por
el estudiante en práctica. Entre ellas puede señalarse las siguientes según Lázaro 2007. La percepción de pérdida de control en relación a la situación de entrevista formal en el despacho, donde el marco de interacción, significados, normas y roles son establecidos por el profesional. Sentimientos de incomodidad del profesional que no se encuentra en un entorno conocido. Sentimientos de temor e inseguridad. Puede preguntarse, ¿sabré desenvolverme ante los problemas o demandas del usuario? ¿Hasta dónde debo de indagar? Y también, ¿cuándo debo finalizar la entrevista? También puede presentarse sensación de vergüenza al invadir el espacio privado de otras personas. Durante la visita domiciliaria se pueden registrar los siguientes datos de interés. Características de la vivienda, como número de metros cuadrados, condiciones de habitabilidad, equipamiento, es decir, qué menaje cuenta dentro de este hogar, y si tiene adecuados los espacios, es decir, los ambientes. También se puede verificar la organización doméstica, ¿verdad? Si hay limpieza, si hay orden, si hay salubridad. Al igual que los hábitos de higiene sanitarios y de alimentación. Las conductas y comportamientos de la familia. Las normas, las pautas, los roles del funcionamiento. Interacciones y comunicación entre los miembros. Datos relativos del medio ambiente. Relaciones con el exterior. Y algo muy importante, el estilo de vida de los que en ese hogar manifiestan. Toda visita a domicilio ha de realizarse con un objetivo previamente bien definido, bien sea de investigación, de asesoramiento, de seguimiento o de cierre de la actuación profesional. La visita domiciliaria exige una planificación previa para delimitar el desarrollo de la misma, en la que se debería elegir el momento adecuado para realizarla, preparando los contenidos que serán tratados, avisando a los usuarios con antelación para consensuar horarios y evaluando el riesgo que pudiera tener para el profesional. Algunas visitas se realizan a usuarios que tienen trastornos de salud mental, por ejemplo, o con patronos de comportamientos agresivos. O se realizan en barrios marginales o inseguros donde hay mucha violencia. Y todo esto se debe de planificar previamente. Cuando el riesgo sea elevado, se podría realizar con 2 profesionales, es decir, acompañado, para garantizar la integridad del trabajador social, para evitar accidentes y agresiones. Otra de las características es que la visita domiciliaria realizada en un despacho debe tener en cuenta las siguientes consideraciones, según Fernández García y Ponce de León, 2012. Hay que saludar y esperar a la persona que invite a pasar al domicilio. Hay que mantener el respeto, cortesía y una distancia apropiada. Algo muy importante, nunca debemos de confundir la visita domiciliaria con una visita amistosa, especialmente si son personas conocidas. Siempre hay que tratar esa entrevista como una entrevista profesional, ¿verdad? Hay que ir a esa visita y utilizar nuestras técnicas, nuestros instrumentos de forma profesional. Será el usuario quien guíe al profesional por la casa y no nosotros, ¿verdad?, hacer el recorrido sin previa autorización. El usuario decide el lugar de la casa que ocupa el profesional durante la visita, es decir, nos va a indicar si nos atiende en la sala, en la cocina. Es posible que esté cocinando y ella se sienta cómoda estar cerca de la estufa o del polletón y que ahí nos pueda ella atender, pues está ocupada haciendo sus quehaceres. Por eso, dicho lo anterior, hay que saber en qué momento se va a realizar la visita domiciliaria para evitar este tipo de inconvenientes.
En principio, se rechazará cualquier ofrecimiento de comida o de bebida, porque esto nos va a crear una barrera y nos va a perder el tiempo y vamos a distorsionar nuestro objetivo de la visita domiciliaria. Al final, pues sí, si ellos, la mayoría de personas, ¿verdad?, gustan compartir un vaso de agua, un vaso de atol, una fruta, pues ya por educación se puede recibir porque ya hemos terminado nuestro compromiso profesional. La observación de la casa se debe de realizar con mucha discreción. La observación nos sirve esta técnica para recopilar información y no estar preguntando. Hay cosas que a simple vista lo observamos y con discreción lo podemos registrar. Se facilitará la empatía y la comprensión durante la conversación, anotando lo menos posible y basándonos en la observación. No se debe de extender el tiempo de la visita, debemos de ser muy prudentes y no se emitirá ningún juicio de valor sobre la casa ni sobre sus miembros. Es decir, debemos de abstenernos de hacer comentarios sobre las instalaciones, sobre los servicios y especialmente sobre los familiares. Se expondrán los motivos de la visita y se explicará detalladamente. Si la persona no ha comprendido, debemos volver a repetir y si es necesario, decirlo con otras palabras para que la persona entienda el objetivo por el cual nosotros le estamos visitando en su hogar. Ahora vamos a hablar de los tipos de visitas domiciliarias. Existe la visita domiciliaria asistencial. Características. Es una instancia de nexo entre las expectativas y necesidades de un grupo familiar y los recursos de una determinada institución. ¿Cuál es la ventaja? Reafirma el rol asistencial al fijarse en la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Cuál es el riesgo? La posibilidad de una relación de dependencia por parte de la familia para obtener beneficios y por parte del profesional el posible descuido de la autodeterminación. Mucho cuidado con esto. Un ejemplo de este tipo de visitas es una visita para conocer la situación socioeconómica que acredite la asignación de una pensión, asistencia de invalidez, de vejez o subsidio familiar, entre otros. Un ejemplo más claro son las visitas que hacen trabajo social a los afiliados del IX para poderlos jubilar, ya sea por invalidez, por vejez o por el fallecimiento de algún familiar. También existe otro tipo de visitas domiciliarias que son las visitas de asesoramiento técnico. Las características. Esta visita recoge la información para orientar la intervención realizada por otro profesional u otra institución de la red intersectorialidad. Ventaja. Oportunidad para orientar la intervención profesional con el objetivo de aminorar la presencia de factores de riesgo. El riesgo en esta visita es la asociación negativa de la técnica con posibles sanciones, productos de la presencia de factores de riesgo. Ejemplo, esta visita domiciliaria para comprobar la situación de riesgo familiar para ser notificada mediante informes sociales de peritaje judicial. Es decir, cuando ya una visita compromete el patrimonio o el salario de la persona a quien se les va a estar visitando. También tenemos la visita domiciliaria por intervención. Una de las características es que este proceso que favorece cambios de segundo orden en la dinámica familiar observada. La ventaja, el contexto domiciliario agrega información de inmediata utilización en las estrategias de intervención. ¿Cuál es el riesgo? Débil experiencia del profesional para manejar contingencias de tipo domiciliario en el momento de la intervención. Ejemplo, una visita domiciliaria que propicia el cambio de límites difusos entre subsistencia parental
y fraternal. También, pues aquí ya vemos cuando hay problemas familiares, un caso de divorcio, pues ya empieza este tipo de visitas. Y por último está la visita evaluativa y de seguimiento. Esta visita tiene características como proceso continuo de retroalimentación de estado de avances de la intervención profesional. Una de las ventajas es el fortalecimiento del compromiso de la familia con la intervención profesional. El riesgo es la tarea evaluativa que pudiera generar tensiones frente al incumplimiento de objetivos planificados o la falta de manejo de contingencias. Un ejemplo es la visita domiciliaria para evaluar un adecuado ejercicio del rol parental hacia un niño, una niña o un adolescente. Es decir, un caso del juzgado de la familia para verificar el seguimiento de que el niño esté en óptimas condiciones en el hogar donde lo adjudicó, ¿verdad?, este órgano judicial. Ahora vamos a hablar sobre las fases de la visita domiciliaria. La visita domiciliaria tiene 3 fases: la fase preliminar, la fase de ejecución y la fase de evaluación. En cuanto a la fase preliminar, tenemos en cuanto a la información necesaria. Hay que tener información básica. Hay que contar con antecedentes generales del caso. Hay que contar con antecedentes generales del grupo familiar. Hay que contar con el domicilio, es decir, conocer la ruta, conocer qué medio de transporte y otras cosas de acceso nos van a servir para poder llegar a realizar la visita. Hay que contar con un número telefónico y con horarios de ubicación de la familia. ¿Qué horarios están? Porque puede ser que papá y mamá salgan a trabajar, los hijos van a estudiar. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. La información también avanzada nos va a proporcionar aspectos biopsicosociales recogidos por equipos interdisciplinar, principalmente problemáticas vigentes, historia del grupo familiar, análisis de factibilidad de intervención con equipo interdisciplinar. En cuanto al contacto previo de la familia, hay que establecer el contacto telefónico, presentación verbal de los profesionales, socializar los objetivos de la visita, confirmar domicilio y ruta de acceso y establecer día y hora de la visita. Pasamos a lo que es la fase de ejecución. Esta tiene una subfase social: saludos iniciales, presentación del actor o los actores, contextualización de la visita domiciliaria, conversación informal respecto a la vida cotidiana, ubicación del espacio adecuado para realizar la entrevista en la vivienda. En la subfase profesional hay que compartir el objetivo de la visita, escuchar la opinión de la familia respecto al objetivo, desarrollar el objetivo de investigación o intervención y retroalimentar con respecto a la intervención. Y por último, en la fase de ejecución tenemos la subfase de cierre, es decir, compartir proyecciones de la intervención profesional, días de atención, fechas de encuentro, resultados esperados de acuerdo al diagnóstico preliminar y por último, agradecimientos y despedida. En la fase de cierre, pues vamos con todo lo que es el registro de la visita domiciliaria, ¿verdad? Y aquí es donde, en el registro de la visita domiciliaria, es donde nos apoyamos de la tecnología. La tecnología nos va a presentar un montón de instrumentos, como un celular, que nos va a servir para tomar fotografías dentro del hogar si la familia no los autoriza. Es decir, tenemos que primero solicitar el permiso para poder tomar nuestras fotografías, para poder registrar nuestras acciones dentro de ese hogar. Y algo muy importante, ¿verdad?, explicarles que esas fotografías no son para uso de redes sociales ni para publicaciones, sino que es un
instrumento, ¿verdad?, de registro que nos sirve a nosotros como profesionales para validar nuestras interacciones. Podemos tomar las fotografías donde la familia salga de espaldas y el profesional salga haciendo ejecutando su visita domiciliaria, sus entrevistas, utilizando sus técnicas de frente, ¿verdad?, para no comprometer los rostros de las personas. También podemos auxiliarnos, ¿verdad?, de grabaciones. Hay unos aparatos, ¿verdad?, que nos graban la voz, pero previo a iniciar la grabación, también debemos de pedir la autorización para poder registrar por medio de estos instrumentos todo lo que nos platiquen ellos, y ya en el trabajo de gabinete, en nuestra oficina, en nuestro sanatorio o lugar donde nosotros vayamos a recabar toda esta información y procesarla, pues ya podamos nosotros escuchar y tomar nuestras anotaciones necesarias. Entonces, en el registro de la visita es donde nos auxiliamos de la tecnología, ¿verdad? Hay instituciones también que utilizan el sistema GPS, que al estar en casa mandamos, ¿verdad?, vía GPS una señal para que nuestra institución sepa y ubique, pues ya con las coordenadas generales, dónde está ubicado ese hogar, ¿verdad? Entonces la tecnología nos ayuda a organizarnos, a registrar toda esta información que nosotros utilizamos al momento de realizar una visita domiciliaria. Y luego, pues la tecnología nos va a servir para ir a procesar, ir a sumar, ir a analizar todos estos datos, toda esta información que nosotros obtuvimos, y poder hacer un trabajo integral entre ciencia y tecnología. Muchas gracias.